Neville Goddard decía que tu estado de ánimo determina tu fortuna. ¿A qué se refería? Quédate a ver este video para que comprendas por qué Neville decía eso. Pero antes no te olvides de suscribirte en el canal y activar la campanita de notificaciones para recibir toda esta información poderosísima que te va a ayudar a reprogramar tu mente y aprender a usar la ley de la atracción a tu favor. Hola mis queridos manifestadores conscientes, soy Marianela Jara, coach, conferencista, mentora, especialista en reprogramación mental y ley de la atracción. Y hoy quiero hablar sobre un elemento importantísimo que lo toco en todo lo que yo enseño en mi curso Transforma tu vida con ley de la atracción, que es el curso base por el cual puedes empezar, la mentoría grupal Despierta tu poder creador o los programas personalizados, sobre todo el programa Resignifica tu vida, donde trato de forma mucho más profunda el tema de los estados de ánimo, las emociones. Neville Goddard hablaba de la importancia de los estados de ánimo y cómo estos determinaban tu fortuna. Y hoy quiero explicarte por qué decía esto, a qué se refería esto, para que veas por qué es tan importante y por qué yo entiendas por qué yo lo trato y lo toco, incluso desde mi curso base Transforma tu vida con ley de la atracción, que si quieres acceder al curso, mentorías o programas personalizados, tienes acá abajo el enlace. Entonces, permíteme empezar por explicarte un detalle muy importante, ¿no? Cuando Neville Goddard habla de que tu estado de ánimo determina tu fortuna, estamos hablando de algo más allá de dinero. Él se refería cuando hablaba de fortuna a tu suerte, ¿no? Al cómo te va. Y él dice, tu estado de ánimo determina tu suerte, el cómo te va a ir en la vida. A eso se refería con fortuna. Ahora, para entender este tema de los estados de ánimo, quiero compartir contigo una pizarrita para poder explicarte de mejor manera esto. Cuando hablamos del tema de estados de ánimo, cuando hablamos de el mundo emocional, estamos hablando de dos cosas importantes, ¿sí? Primero tenemos acá en este lado a las emociones. Y acá, en este lado, tenemos a los estados de ánimo. Y quiero explicarte brevemente qué es cada uno de estos, ¿sí? Comencemos acá por las emociones. Las emociones son respuestas automáticas, respuestas que ocurren en milésimas de segundo cuando hay un estímulo. Para que lo entiendas mejor, esta es una persona. No soy súper especialista en dibujo, así que por favor piensen que es un grandioso dibujo. Esta es una persona y está caminando normal. La. De repente acá, rum, hay un estímulo, una interrupción. Una persona X se tropieza y su vaso, esto es un vaso de jugo, digamos, se chorrea y le cae encima a esta personita, ¿sí? ¡Pum! Le cae el vaso de jugo. Entonces, esta persona inmediatamente tiene una emoción, ¿no? Digamos que se asusta. Y al asustarse, salta, se mueve así, pone las manos así, o grita y dice, ¡ah! ¿No? Tiene una respuesta que se traduce en movimiento. La emoción significa movimiento, viene de movimiento. Entonces, ante un estímulo externo, que puede ser cualquier cosa, en este caso es algo que se le cayó encima, hay una respuesta inmediata a nivel fisiológico, ¿sí? Y a nivel emocional también. Sientes algo, ¿no? O sea, en este caso fue susto. Cualquier estímulo, puede ser que tú estás viendo una película y de repente hay una escena triste y te genera tristeza. Una escena que tú evalúas como triste, ojo, ¿no? Que no a todos le generan la misma emoción. Entonces, esa emoción es una respuesta que ocurre en un momento puntual en el tiempo ante una situación específica. En este caso fue esta. En el caso de la película fue el caso de la película. En el caso de que de repente vino alguien y te dio un regalo, sería el regalo y que te pusiste feliz en ese momento, ¿no? O alegre, como quieras llamarlo. Entonces, en un momento dado, en un determinado momento, hay un estímulo. Tiene la ventaja, si quieres llamarla así, la ventaja de que
es específica, es en un determinado momento y que tú puedes identificar qué cosa dio lugar a la emoción. Por ejemplo, cuando tú te molestes, cuando tú tengas una reacción que no te agrada, tú puedes identificar qué ha detonado esa reacción, ¿sí? ¿Qué ha detonado ponerte en esa emoción de molestia, ira, fastidio, cólera, lo que quieras llamarle, ¿no? Algo lo detonó, es muy específica y se centra en algo. El estado de ánimo, sin embargo, no tiene un detonante específico, no se relaciona con un acontecimiento específico, no te das cuenta, muchas veces no te das cuenta y puede estar causado por factores sutiles, ¿no? Pero la característica del estado de ánimo es que es algo que perdura en un lapso de tiempo, mientras la emoción está acá, en este espacio, mientras la emoción está ahí, aquí, en este espacio de tiempo, el estado de ánimo dura un mayor estado de tiempo. Se conoce como el humor que mantienes, ¿no? O el carácter que mantienes. Tus estados de ánimo tienen que ver con esto. Ahora, precisamente por este tema de que el estado de ánimo no es específico, no se determina específicamente cuándo surge, cuál es la causa, cuáles son los acontecimientos que le están dando cabida a ese estado de ánimo, es el punto clave que genera las manifestaciones. Porque ya sabemos que la manifestación está basada en dos cosas fundamentales, ¿no? La vibración de los pensamientos y solemos decir de las emociones, pero eso desde una parte práctica y conceptual, pero cuando hablamos de emociones a nivel de manifestación, estamos hablando más que nada de esto, de los estados de ánimo, porque no es específicamente lo que ocurre acá en este momento lo que va a generar la manifestación, porque para que se dé la manifestación, y esto es algo que enseño profundamente en el curso Transforma tu vida con Ley de la Atracción y en los otros programas, tiene que darse esto de acá, eso de ahí, el momentum es la cantidad de vibración acumulada. ¿Y qué tú crees? ¿Que hay más vibración acá en este momentito o en todo esto? De hecho, sí es importante cuando hay emociones fuertes, porque eso genera como impactos emocionales que a partir de ahí pueden generarse creencias y todo. Pero lo que va a determinar la magnitud de la vibración es la duración que eso tenga acá en el tiempo, el enfoque que le estás dando a lo que sentiste en ese momento X y que lo extiendas y lo vuelvas un estado de ánimo. Entonces, estos estados de ánimo determinan dos cositas muy importantes. Determinan el mundo en el que vives, y determinan tu futuro posible, lo que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque a partir de cómo te estás sintiendo tú, es que tú, ¿qué? Es que tú actúas. Yo me siento de determinada manera, actúo de determinada manera, me comporto de determinada manera. Si tú estás anímicamente mal, no vas a tener una respuesta positiva ni un contacto positivo con las personas. Entonces tú actúas desde ese estado de ánimo. Si tú estás anímicamente bien, desde ahí vas a tener un comportamiento y vas a actuar. Llevémoslo al terreno de las técnicas de manifestación. Si tú te sientes bien, vas a estar visualizando, conectando con tu deseo, vibrando en tu deseo, sintiendo que tu deseo ya es una realidad. Si no, no. Entonces, date cuenta de la importancia, lo determinante y lo fundamental del estado de ánimo. Bien. Ahora que has entendido esto, ahora sí cabe profundizar estas ideas, digamos, o puntos más saltantes respecto a lo que plantea Neville, ¿no? Neville dice, por un lado, los estados de ánimo son la causa, no el resultado como normalmente piensa la gente. Y eso te lo acabo de mostrar en lo que te he enseñado, ¿no? El estado de ánimo es como tú estás permanentemente. Las personas creen que el estado de ánimo es consecuencia de lo que pasó, pero el estado de ánimo no solo es consecuencia de lo que pasó, sino es causa de lo que pasa y de lo que viene ocurriendo. Por eso dice, está determinando el estado de ánimo, lo que yo les decía, el mundo que vivimos y el futuro posible. Otra cosa importante en
entender es que todo el drama que tienes en la vida o todo lo que te está pasando está muy relacionado con tu estado de ánimo, el estado de ánimo que estás manteniendo, ¿no? Por eso Neville Goddard decía que los estados de ánimo crean las circunstancias de la vida y están dictando los acontecimientos, porque es esto que te acabo de mostrar, ¿no? Que es una explicación que yo suelo dar de forma más profunda cuando hago los talleres en las diversas empresas, talleres de habilidades blandas. Entonces, si tú entiendes esto, si tú comprendes esto, vas a estar un poco más consciente del poder de tus estados de ánimo. Y ahí vas a pasar al siguiente paso, lo que hablaba Neville, ¿no? Una vez que uno entiende este poder de los estados de ánimo y cómo nuestros estados de ánimo están determinando nuestra fortuna, nuestra suerte, lo que nos va a pasar, ahí tenemos la conciencia de que, por lo tanto, es importante conectar a nuestro estado de ánimo con el deseo cumplido, tener nuestro estado de ánimo, llevar a voluntad propia nuestro estado de ánimo a estados de ánimo de felicidad, de bienestar, que se alineen con el cumplimiento de nuestro deseo. Para ello es importante que tengamos claro cuál es ese estado de ánimo alineado al sentimiento del deseo cumplido, ¿no? Y ahí te toca preguntarte, ¿no? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo me sentiría si mi deseo ya fuera una realidad? ¿Cómo actuaría a nivel sobre todo de ese estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo me comportaría? Sobre todo cuando se den en la situación, en el 3D, se den situaciones que nieguen tu deseo. ¿Qué pasa? Que muchas veces se dan esas situaciones y como las personas no son conscientes de su estado de ánimo, responden y emocionalmente y se mantienen en un estado de ánimo que está más alineado a la no existencia de su deseo que a la existencia de su deseo. Pero si tú te das cuenta de esto y trabajas con tu estado de ánimo, entonces a pesar de todas las cosas, tú vas a, como dice Neville, caminar como si fuera cierto, ¿no? A pesar de todo lo de afuera que parezca erróneo. ¿Por qué? Porque estás conectándote con el estado de ánimo de tu deseo cumplido. Acá tienes que tener muy clara la premisa de que tú no necesitas saber el cómo se va a dar tu deseo, que esa no es tu tarea. Tú tienes que conectarte con las emociones y los sentimientos, voy a decirlo, ¿no? Que es el estado de ánimo de tu deseo cumplido. ¿Cómo vivirías desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué sentirías? ¿Cómo estarías? Y por el contrario, las personas van hacia el otro lado, ¿no? Hacen su visualización o tratan de hacer su asunción, tratan porque no la logran, porque si la lograran después no estarían sintiéndose mal cuando, por ejemplo, en temas de dinero les llega una cuenta o se les está acabando el dinero, ¿no? No se sentirían mal, estarían vibrando alto, pero no se dan cuenta de todo el poder que tienen en su estado de ánimo. Y como no saben gestionarlo, porque hay que saber gestionar los estados de ánimo, hay que limpiar también los programas de escasez que te hacen meter en estados de ánimo no generativos, no alineados más a la escasez que a la abundancia. Como no saben eso, caen en esos estados de ánimo, ¿no? Entonces tú tienes que creer en el poder de tus estados de ánimo y de alinear tu habilidad de la imaginación o la visualización a estos estados de ánimo. Es generar además a través de esas visualizaciones estados de ánimo positivos, estados de ánimos que te lleven a ser consciente que tu deseo ya es una realidad. Y así vas a usar este poderoso estado de ánimo, esta poderosa herramienta para ir creando tu fortuna, como dice Neville, ¿no? O sea, para ir creando tu futuro, porque el estado de ánimo determina tu futuro posible. Así que ya sabes, manos a la obra en aprender a gestionar ese mundo emocional y poder llevarte estados de ánimo alineados a tu deseo cumplido. Si quieres aprender cómo hacerlo, si no tienes ideas, si quieres ir profundo en esto, pues puedes inscribirte a la mentoría Despierta tu Poder Creador o a programas personalizados donde trabajamos este tema emocional de forma más profunda. Tienes acá abajo el enlace y comenzar este proceso de transformación con este tema de los estados de ánimo, ¿no? Así que espero que este video te haya servido un montón. Cuéntame en los comentarios si tenías claro este tema de los estados de ánimo o no. Úsalo. Aplícalo, cuéntame tu experiencia con los estados de ánimo en los comentarios y déjame cualquier consulta, cualquier pregunta o si tienes alguna sugerencia de tema que quieres que se haga un vídeo, también puedes dejarlo acá abajo en la cajita de los comentarios. Y ya sabes que siempre también tienes la oportunidad de unirte al canal, volverte un miembro del canal, apoyarnos en todo este trabajo que estamos haciendo a través de esas membresías a las que todos están sumamente bienvenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.